Sí, vamos a grabar esta reunión para que podamos, después para compartirla también por YouTube. No se olviden, por favor, de ponerme ahí un saludito. Yo sé que de repente ha sido de improviso esta reunión, pero va a quedar grabada para que las que no sabían que hoy día me iba a conectar, puedan ver este programa después. El día lunes tuvimos la reunión presencial. Tuvimos un lindo grupo allí y no nos quedamos contentas solamente con vernos un rato en la reunión de Débora, sino que también nos fuimos después a almorzar juntas. Gracias al Señor por ese tiempos de compañerismo que podemos tener como madres de oración también, donde podemos compartir nuestras cargas, nuestras inquietudes, ¿verdad? Nuestros motivos de gratitud. Y es por eso que siempre las animo a participar, queridas hermanas, en las reuniones de los viernes. Cada viernes tenemos al mediodía, hora de Perú, al mediodía tenemos una reunión por Zoom con todas las Déboras de todos los países, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica nos unimos y es un tiempo muy especial que compartimos, compartiendo, hablando, orando juntas y por supuesto recibiendo la palabra del Señor. Y también siempre las animo a que se junten de dos o tres, como dice la palabra, que se reúnan en una casa, en un café. Júntense como madres de oración, hagan un pequeño grupo allí y tengan su grupo de oración. ¿Por qué? Porque cuando estás con otras madres que también quieren compartir tu carga, quieren orar contigo, eso es de mucha, mucha bendición. Como les dije, el lunes estuve reunida con las líderes de Despierta Débora de Perú, con las coordinadoras, y qué bonito poder escuchar el testimonio de cada una de las líderes de ellas, hablando acerca de sus hijos, hablando de sus sueños, hablando de los proyectos que sus hijos tienen, hablando de mis hijas también, de una de ellas que está embarazada, y fue un tiempo precioso. Y eso mismo queremos que ustedes como madres de oración puedan también tener en sus casas, como les digo, puede ser en un parque, en un ratito que se reúnan con un grupo pequeño, ¿verdad? Puede ser en un café, puede ser en un restaurante, puede ser en una de las aulas del templo. Anímense. Por ejemplo, en mi iglesia, en la iglesia bíblica de La Molina, tenemos casi toda la semana cada día tenemos reuniones en casas y allí se reúnen las madres, se reúnen las abuelitas y tenemos esos tiempos para compartir. En cada una de las iglesias en donde hay nuestro movimiento, les animamos a que también puedan abrir un grupo de oración. Si tú quieres abrir un grupo de oración y no sabes cómo hacerlo, por favor escríbeme o llámame a mi celular y yo te doy todas las indicaciones. Hace poco hice un taller que lo hicimos en vivo, cómo hacer un grupo de oración de Déboras. Te puedo mandar ese documento, todas las pautas para que abras un grupo de oración. Tú vas a ser enriquecida, tus hijos van a ser bendecidos y vas a poder también ayudar a muchas familias que necesitan eso, que necesitan ese apoyo en oración. ¿Ok? Aquí le estamos dando la bienvenida. Entonces ahí por fin me están escribiendo Isabel Chávez, Celimar Carolina. Gracias por conectarse, mis amadas hermanas. Espero que se puedan seguir conectando todas durante el transcurso del inicio de esta reunión. Como les digo, no había sido planificada, no dije que iba a ser reunión hoy día, pero les agradezco a las que se están conectando a pesar de no haberlo avisado con anticipación. Entonces, vamos a empezar con nuestra reunión de hoy con este personaje, como les decía, tan hermoso que es Rispa. Rispa fue una mujer que no es aparentemente muy famosa. Es que ella no fue famosa por sus hazañas. No escribió salmos, no escribió libros de la Biblia, ella no llevó una corona,
no lideró ejércitos, no tuvo un lugar privilegiado en palacios, ¿no? Ella no fue la esposa de alguien especial, de un profeta. Ella fue simplemente una madre, una madre que se negó a abandonar los cuerpos de sus hijos. Es una mujer, Rispa fue una mujer que desafió el dolor, que desafió el maltrato, que desafió la injusticia, que desafió el olvido, con una fidelidad, hermanas amadas, que fue tan evidente que tocó el corazón de Dios. Así que la historia de Rispa es una historia profundamente conmovedora. Es llena de dolor, pero también de valentía, una historia de una madre fiel que expresó un amor maternal precioso, pero su historia aparece en solo un capítulo de la Biblia. Pero cuando estudiamos lo que ella hizo y por generaciones esa historia está allí en la palabra, yo estoy seguro que el que ha leído la historia de Rispa ha sido tocado. Ha sido tocado porque es un ejemplo, ella, de un amor fuerte, de un amor leal, de un amor sacrificial, el amor de esta madre maravillosa como fue Rispa. Y como les digo, su historia quizás no resalta en la Biblia, ¿verdad? Aparece en casi solamente unos pocos versos de la Biblia, pero sin embargo, ella tiene mucho que enseñarnos a cada una de nosotras. Gracias, Evita, por conectarte también. Espero que se vayan, que se sigan conectando. Por favor, compartan la reunión de hora para que se puedan seguir conectando las hermanas. Entonces, como les decía, puede ser que ella no sea una figura destacada en la Biblia, pero sin embargo, o sea, me refiero destacada que no fue como una Débora, que no fue como una Esther, ¿verdad? Pero sin embargo, su historia está en el Salón de la Fama de las mujeres de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos da un ejemplo de un amor sacrificial. Como les dije, ella no fue una reina, no fue una profetisa, no fue esposa de algún patriarca, no fue una guerrera, ella fue una madre. Les cuento un poco la historia y lo hacemos mejor con la palabra de Dios. Abra sus Biblias, por favor, en Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, versos del 1 al 13. ¿Ok? Vamos a leer Segunda de Samuel, acá está mi Biblia. Ahí se siguen conectando. Hola, Patricia. Acá está. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, donde el título dice Venganza de los Gabaonitas. ¿Ok? Permítame leerlo. Dice la palabra, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron,
No tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijiereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa. Acá se pone más interesante la historia. Versículo 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos lo arcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Ya terminamos. Versículo 13. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vamos a entender lo que sucedió. Rispa fue una de las convivientes del rey Saúl. Y Rispa tuvo 2 hijos, Armoni y Mefiboset, ¿ok? Pero el castigo que iban a recibir los hijos por culpa del pecado de sus padres, no solamente iba a ser para los 2 hijos de Rispa, sino también para los hijos de la otra mujer, Mical, 5, 7 hijos en total que fueron condenados por llevar el pecado de sus padres. ¿Qué tenemos que ver nosotras con esa historia? Vamos a orar para que el Señor nos permita comprender la historia que hoy día les estoy compartiendo y podamos nosotras de alguna forma identificarnos con el sacrificio de Rispa y aprendamos de ella cómo debemos ser como madres. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre porque me permites hacer esta reunión en este momento. Te ruego, Señor, que esta palabra tan preciosa pueda llegar al corazón, Señor, a la mente, a la acción, Señor, de tus hijas. Podamos, Señor, seguir el ejemplo de amor, Señor, maternal, tan fuerte, Señor, como lo tuvo Rispa. Y que podamos así bendecir, Señor, la vida de todos nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, ¿qué tal, hermanas amadas? Estamos viendo entonces la vida de Rispa. Hemos leído la cita de
Segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 13. Y seguramente que ustedes han leído y cuando a veces hacemos una lectura rápida, nos quedamos con muchos vacíos que no podemos entender. Entonces, permítame contarles lo que pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que Israel, el pueblo de Dios, estaba sufriendo una hambruna muy grande, una hambruna que se prolongó durante 3 años. 3 años siendo David rey, que hizo todo lo posible por ayudar a su nación porque estaba pasando un tiempo de mucha necesidad. Yo me lo imagino a David que el primer año debe haberlo soportado más o menos con su pueblo con quejas y todo por el hambre. El segundo año ya tratando él de resolverlo en sus fuerzas, pero cada vez más difícil. Y el tercer año, yo me imagino que David ya no supo qué hacer. Y entonces en ese momento David pensó, quizás esta necesidad que estamos pasando como pueblo es un castigo. Debe ser un castigo del Señor por los pecados de nuestra nación. Entonces David se dio cuenta, no hay agua, hay una sequía tremenda, hace todo este tiempo que no ha llovido, ¿verdad? El Señor nos está castigando. Y entonces David fue delante del Señor y le preguntó, Señor, ¿cuál es la causa, no, por la que estamos recibiendo este castigo? Son ya 3 años que estamos con esta sequía, con esta hambre, que no sabemos ya qué hacer. Y entonces David descubrió que la causa era por el pecado de su rey, de su antecesor, el pecado de Saúl. Saúl le había hecho una promesa a los Gabaonitas, a la otra nación, y no había cumplido esa promesa. Les había prometido que los iba a proteger, pero Saúl no cumplió su promesa. Entonces, ante esa situación, ¿qué hizo David? Le dijo a los gabaonitas, por favor, bendíganos, porque por causa de ustedes estamos padeciendo estas cosas. Y entonces los gabaonitas, como hemos leído, dijo, los descendientes del rey, porque ya Saúl no estaba, había muerto, los hijos de Saúl tienen que pagar las consecuencias del, de la falta de promesa que su padre nos hizo. Los descendientes del rey Saúl tienen que pagar por el pecado de su padre. David entonces aceptó lo que pidieron los gabaonitas, porque David investigó, averiguó quiénes eran los hijos de Saúl y los hijos de Saúl eran los 2 hijos de Rispa y 5 hijos de su otra mujer llamada Mical. Los hijos de Saúl y de Rispa fueron Armoni y Mefiboset. Y los otros 5 hijos que eran nietos de Saúl, eran 5 muchachos también que iban a tener que recibir ese castigo. Y aquí ya hay enseñanzas para nosotras, pero vamos a avanzar. Cuando Rispa se entera de que sus hijos y los nietos de Saúl iban a ser asesinados, iban a llevar la condenación de su padre, Rispa inmediatamente no pudo hacer nada.
No podía ponerse a decirle a David, por favor, no castigues a mis hijos, ni nada ni nada por el estilo, sino que Rispa tuvo que ver cómo mataron a sus hijos y entonces, una vez que a sus hijos los ejecutaron, ella se vistió con ropas ásperas para, para mostrar su dolor. Se acostó sobre una piedra muy cerca de los 7 muertos que habían sido ahorcados. Y entonces ella todos los días se quedó allí cerca de los cuerpos fallecidos para que los animales que caminaban de día y de noche no terminaran de destruir la vida de los cuerpos de esos muchachos. Y dice la palabra que de día y de noche alejaba de los cuerpos a los buitres y a los animales salvajes. Y se quedó allí desde el día en que murieron hasta el día que empezó por fin a llover. Rispa, completamente desgarrada de dolor, se quedó por meses junto a los cuerpos de esos muchachos. Porque el texto que hemos leído dice que no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos, ni de día, ni de noche, ni fieras, ni campo de la noche, ni ninguna ave. Por eso Rispa es un modelo de una madre heroica, de una madre, ¿verdad? Que soportó ella también todo el dolor emocional, pero el dolor físico de quedarse todos esos días, todos esos meses allí al lado del cuerpo, vigilando los cuerpos, ahuyentando las aves, enfrentando a las bestias. ¿Por qué? Porque no quería que tocara esos cuerpos y los cuerpos de sus muchachos pudieran recibir un entierro digno. ¿Qué les parece lo que hizo esta mujer? Bienvenida, Angélica. ¿Qué les parece lo que hizo esta mujer? Cuando David se enteró de lo que Rispa estaba haciendo, dice la palabra que él se conmocionó, ¿no? Se sorprendió profundamente y entonces recuperó los huesos del propio rey Saúl, de su hijo Jonatán, y pidió que los cuerpos que estaban colgados, que habían sido ahorcados, todos esos descendientes de Saúl y el propio Saúl fueran enterrados con honor. Solo entonces, solo cuando David los enterró, cesó la hambruna en Israel. Parecería, ¿no?, una historia que no tendría que ver nada con nosotros, pero lo que podemos notar en esta primera parte es que ella fue testigo de una injusticia, porque cuando sus hijos fueron tomados, sus hijos Armoni y Mefiboset y los otros 5 hijos, ¿verdad?, que también fueron tomados, ellos no eran culpables de nada. Esos chicos no habían hecho nada para merecer esa muerte. Sin embargo, ella, que tuvo que soportar esa injusticia, no pudo gritar en defensa de sus hijos porque la política de ese tiempo le mandaba a ella callarse, pero sin embargo, lo que ella pudo hacer fue proteger la vida de sus hijos ya fallecidos y la vida de los otros hijos de Saúl, ¿verdad? Para que no fueran consumidos por los animales. Y a mí me habla mucho esta historia sobre la vigilia que hizo Rispa. Una vigilia
que hizo con el corazón destrozado, ¿verdad? Ella, imagínensela, por favor, allí parada, atenta, con una ropa que lastimaba su cuerpo y sin embargo estaba allí dispuesta a vigilar a sus hijos, a vigilar a los otros 5 hijos. Más o menos, dicen los estudiosos, desde marzo hasta octubre se quedó allí parada. Pudo haber estado de 5, quiere decir que de 5 a 7 meses, solamente protegiendo el cuerpo de sus hijos. Y eso me dice cuán grande puede ser el amor de una madre por sus hijos. El amor de una madre por sus hijos, amadas hermanas, es una fuerza poderosa. Ella, con el corazón roto, viendo al cuerpo, los cuerpos allí colgados, porque no fueron bajados, sino que estaban allí colgados, ella tratando de alejar a las aves, tratando de enfrentarse a los animales salvajes para que no tocaran el cuerpo de su hijo, y todo haciendo eso con el corazón destrozado. Yo no puedo imaginar, ¿verdad? Cómo fue para ella presenciar, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo con el cuerpo de sus hijos, porque el calor debe haber sido intenso cada mañana, el frío debe haber sido duro cada noche y el cuerpo de sus hijos descomponiéndose cada día. Pero el compromiso que Rispa asumió, que le requería una vigilancia de 24 horas, estaba allí, fiel. Su valor, su abnegación, ¿verdad? Para evitar que dañaran más el cuerpo de sus hijos, es una muestra tremenda de amor comprometido. Lo que pasaba es que en esa época, como creo que también el día de hoy, para un judío, que un animal eh, dañara un cuerpo muerto se consideraba una gran vergüenza. Se consideraba una vergüenza horrible que el cuerpo de un fallecido se convirtiera en alimento para las aves y las bestias. Y entonces por eso esta madre, que había tenido que soportar la injusticia, que había tenido que ver a sus hijos asesinados, ella asumió el compromiso, ¿verdad? Ella asumió la responsabilidad de cuidar con amor esos cuerpos, enfrentando esos meses de sufrimiento, pero con tal de que no fueran más mancillados. ¿Quién vio todo eso? Lo vio David. Y cuando David se enteró del compromiso de esa madre, David inmediato hizo traer los huesos de Saúl, los huesos de su hijo Jonatán, dijo: bajen los cuerpos que están allí ahorcados, y entonces fueron sepultados con honor, fueron sepultados como una madre hubiera querido, ¿no? Tomando a cada una de esas personas con dignidad. David, quien había participado en la decisión de asesinar a esos hijos, finalmente tomó la decisión de honrar a Saúl y a toda su familia, sepultándolos con honor. Hermanas, para mí esto es un ejemplo que nosotras podemos sacar varias enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Porque hay momentos en los que Dios nos llama
¿verdad? No solamente a orar, sino a actuar, no solamente a quedarnos en oración, en un clamor constante, sino también a llevar a cabo acciones para defender a nuestros hijos. Porque cuando Rispa se enteró, ¿verdad?, de las cosas que sus hijos iban a sufrir, no se resignó, ¿verdad? Sino que ella fue una madre que no podía detener a, a David en lo que él iba a hacer, pero sin embargo, ella estuvo allí vindicando, ¿verdad? Respondiendo por la vida de sus hijos. Y Dios no ignora a la madre que vela, no ignora a la madre que ora. El Señor no ignora a la madre que actúa. Dios siempre mira el corazón y la acción de las madres. Entonces, a esta historia, amadas hermanas, para nosotros representa 5 cosas importantes. Que las consecuencias y maldiciones que nosotros de repente sin tomar conciencia, estamos transmitiendo en la vida de nuestros hijos, es un peligro constante. Y tenemos que tomar conciencia de esas maldiciones que quizás no se originaron contigo, no se originaron en tu matrimonio, pero que vienen de más allá. Tenemos que tomar conciencia de las consecuencias de las maldiciones, de los pecados generacionales. Estos 7 muchachos que fueron ahorcados no eran culpables de lo que Saúl hizo, ¿verdad? Ellos no tocaron el cuerpo de los gabaonitas. Ellos no fueron los que incumplieron la promesa, fue su padre. Pero sufrieron las consecuencias de ser hijos de alguien que cometió una gran falta. Y hoy, amadas hermanas, también podemos ver eso, que hay hijos, nietos, bisnietos que pueden sufrir o que sufren por las decisiones de su pasado. Adicciones, por ejemplo, violencia en extremo, traición, adulterio, abandono, pobreza, injusticias que no han sido resueltas, amarguras, ¿no?, tristezas que no han sido perdonadas. En Cristo, todas esas maldiciones se tienen que romper, porque dice la palabra que el Señor Jesús cargó en la cruz con todos esos pecados, con todas esas maldiciones para que no recaigan sobre nosotros. Pero es muy importante que tomemos conciencia de esas cosas. ¿Para qué? Para que podamos como madres entregarlas al Señor y pedir la libertad de toda condenación. Rispa entonces representa, ¿verdad?, lo que puede suceder en muchos hogares el día de hoy, las consecuencias de los pecados generacionales. Yo siempre animo cuando estoy en una consejería y pregunto acerca de, por ejemplo, de una infidelidad, de una traición en un matrimonio. Le pregunto a la pareja si en los padres hubo también ese pecado. Y casi siempre ha habido esa maldición, si no es en los padres, en los abuelos o en los bisabuelos. Tenemos que tomar conciencia de los pecados generacionales y pedirle al Señor y orar con tu familia que esas maldiciones que se queden clavadas totalmente en la cruz y que no traiga consecuencias a tus hijos ni a tus futuras generaciones.
podemos aprender también de Rispa la fidelidad de una madre, incluso en el dolor más insoportable. Porque dice la palabra que desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que cayó lluvia del cielo sobre ellos, ella no permitió que las aves se posaran sobre los cuerpos del día, ni los animales de campo en la noche. ¿Cómo una madre pudo soportar tantos meses al lado de sus hijos para protegerlos? Hermanas, tenemos que aprender de la fidelidad de Rispa para emular, para continuar con esa forma de ser de madres que no abandonamos a nuestros hijos cuando ellos están siendo probados. Hay madres, he escuchado, que dicen allá ellos, yo les enseñé, ya que sufran las consecuencias. No, por Rispa podemos ver que ella se mantuvo fiel e incluso en el dolor más insoportable, ¿verdad? Para ella. También de Rispa podemos aprender cómo ella luchó por la dignidad de sus hijos, aún después de muertos. Ella fue una madre que no solamente oró a favor de la vida de ellos, sino que se convirtió también en una mujer que actuó, que trabajó, que no solamente clamó con palabras, sino que constantemente y trabajosamente se, se obligó a sí misma a proteger el cuerpo de sus hijos. Y cuando hizo eso, conmovió el corazón de David, el corazón del rey, pero también conmovió el corazón de Dios. Después de la ejecución, Rispa, la madre de dos de estos chicos colgados, hizo algo maravilloso. Acampó, como les digo, al lado de los cuerpos, los protegió, no los abandonó. Ella no podía resucitarlos, pero esa acción que ella hizo movió el corazón de David. Hermanas, entonces, qué importante es que reflexionemos sobre las consecuencias de las maldiciones de los pecados generacionales. Tenemos que examinar qué raíces de pecado, qué pactos rotos, ¿verdad? Ha habido en nuestra familia, qué heridas de repente del corazón, qué heridas emocionales hay que no han sido sanados, ¿verdad? Qué relaciones entre la familia que se rompieron no han sido resueltas. Es importante que tomemos cuenta de esto porque cuando tomamos cuenta de esto, estamos poniendo en práctica Éxodo 25, que dice la palabra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este versículo ha sido entendido por muchos como una referencia a cómo el pecado de una generación puede tener consecuencias para las generaciones siguientes. Pero no es una maldición automática, sino que es consecuencia, ¿verdad?, de alguien que no reaccionó ante ese pecado, no lo resolvió y entonces ese pecado continuó de generación en generación. Cuando rechazas a Dios, cuando rechazas temer a Dios, entonces esa maldición continúa de generación en generación. O como dice Ezequiel 18:20 también, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo, dice el texto, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces existen, hermanas amadas, estos, se puede decir, patrones generacionales y consecuencias del pecado familiar. Por eso la Biblia nos enseña
que tenemos que sanar nuestro hogar, sanar cualquier condenación que hayamos recibido por un pecado, romper el ciclo de maldición. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar así que los inocentes sufran las consecuencias. Eso fue lo que hizo David. David entregó a los 7 descendientes de Saúl, ¿verdad? Entre ellos los 2 hijos de Rispa, por decisiones que el padre tomó. No tuvo que ver nada la madre, no tuvo que ver nada la abuela, pero ahí estaban sufriendo los hijos y los nietos pagando el precio alto del pecado de sus padres. Hermanas, por eso tenemos que tener tanto cuidado de no solamente orar, sino de reflexionar cuando vemos una falta, de dónde viene esto, qué puertas espiritual se ha abierto o qué consecuencia hay del pasado que está continuando trayendo condenación a mi familia. Como madres de oración, hermanas, nosotras tenemos una tremenda influencia espiritual, ¿no? Tenemos una tremenda influencia, profunda influencia espiritual sobre la vida de nuestros hijos. Es verdad que no podemos controlar todo lo que enfrenta, pero sí podemos tomar acciones concretas para protegerlos. Yo no puedo comprender cómo una madre puede ser ignorante o hacerse de la vista gorda o pensar que cada hijo debe llevar la consecuencia de su falta. Es verdad, no podemos controlar todo lo que ellos hacen, pero sí podemos protegerlos espiritualmente e incluso romper cualquier cadena generacional, cualquier influencia negativa. Por ejemplo, orar con autoridad y fe en el nombre de Jesús. Reprender toda maldición, reprender toda palabra negativa, reprender con autoridad y en el nombre de Jesús todo espíritu contrario que quiera afectar a tus hijos y declarar bendición sobre ellos, declarar bendición sobre la vida de tus hijos todos los días, porque dice en número 6, ¿verdad? 24, usa la palabra como espada. Por ejemplo, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hermanas, tenemos que orar rompiendo toda maldición, reprendiendo todo actuar del enemigo. Tenemos que proteger la vida de nuestros hijos, pero también tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque a veces, como humanas que somos, sin querer, podemos declarar alguna palabra negativa en la vida de nuestros hijos. Este es un inútil, este salió a mi suegra, ay, es que tú sigues con el mismo carácter, que tú nunca vas a cambiar. Esas palabras negativas son como maldiciones en la vida de nuestros hijos. En cambio, tenemos que declarar palabras de bendición. Tú eres mi hijo amado, tú has sido llamado por Dios, tú has nacido, querido hijito, con un propósito divino. Mi amado hijo, el Señor te ama. Y tú tienes que amar a Dios como Dios te ama. Tú eres un siervo de Dios. Esa es la forma como podemos cortar con estos patrones de maldición generacional. Si tú eres consciente que en tu familia ha habido problemas de adicción, problemas de infidelidad, problemas de violencia, abandono de los padres, vicios, idolatría, enfermedades recurrentes también. Puede ser un tipo de maldición. Tú tienes que orar para romper esas cadenas en el nombre de Jesús. ¿Cuántas dicen amén? Amén, amén. Tenemos que romper esas cadenas de maldición. Y por supuesto que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar y a obedecer a Dios.
¿Alguna vez has orado en el nombre de Cristo? Renuncio a toda maldición generacional y declaro que mi familia está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Así es como tienes que orar. Pero así como oras con esa autoridad en el nombre de Jesús, también tienes que enseñarle a tus hijos a tener discernimiento espiritual, a no dejarse llevar, manipular por el ejemplo que de repente vio en sus padres o en sus abuelos. Tú tienes que orar y decirle, Señor, te ruego, Señor, que ninguna de estas maldiciones continúe en la vida de mis hijos. Quizás alguna de ustedes me diga, yo no sé si tengo maldición, yo no sé si es que están llevando eh, una, una maldición que viene desde el bisabuelo, desde el tatarabuelo. Entonces tenés que orar. Señor, muéstrame si hay algo que está afectando a mis hijos. Señor, si este hábito que mi hijo tiene es algo que es demoníaco, que viene, Señor, como una maldición, entonces tú tienes que orar pidiéndole al Señor que te haga ver qué cosa puede estar afectándolos y cubrirlos en oración. Tocar la vida de tus hijos, tocar el cuerpo de tus hijos, tocar su cabeza, orar con tus manos sobre su cabeza y declarar, bendigo tu mente, bendigo tu cuerpo, bendigo tu corazón, bendigo tus decisiones, bendigo tu entrada, bendigo tu salida. Ese es el clamor que toda madre debe de tener. Porque como les dije, muchas veces el pecado que no ha sido entregado al Señor, que no ha sido perdonado, que no ha sido tratado, puede afectar las generaciones. Pero en Cristo todo puede ser sanado. Miren cómo el ejemplo de Rispa nos enseña y nos inspira, porque hay madres, hay abuelas, hay tías que con esa oración silenciosa pero constante logran cambios poderosos. Rispa no gritó, no lo insultó a David, no hizo protestas, ¿verdad? Ella solamente se paró allí a esperar, a permanecer de pie y a cuidar la vida de sus hijas. Y hermanas amadas, por eso la oración, como tenemos como Déboras, como madres de nuestra nación, debe ser esa, una oración de mujeres que están atentas, que están despiertas, que no nos conformamos. No nos conformamos en el nombre de Jesús, no nos deprimimos y nos resignamos viendo a nuestros hijos fracasar, sino que no los abandonamos. No los abandonamos a su suerte, sino que permanecemos orando y velando. Y justamente Despierta Débora es eso. Despierta Débora es un llamado a que las mujeres nos levantemos en medio del dolor, que nos levantemos, que no nos rindamos, que no dejemos de orar. Mujeres que oramos y protegemos así la vida de nuestros hijos. Oramos y de esa forma conmovemos el corazón de Dios, porque Dios no ignora las oraciones de una madre. Rispa no pudo evitar que sus hijos fueran colgados, pero les dio un entierro con dignidad. Jesús también fue colgado injustamente en un madero, pero Dios no lo dejó en la cruz. Dios lo resucitó. Y hoy día el clamor de una madre intercesora que permanece allí en la roca con su manto de oración es oído por el Señor. ¿Cuántas dicen amén? Podemos orar entonces y decirle en este día al Señor, danos el corazón de Rispa. Señor, ayúdame a no rendirme.
Señor, no permitas que yo me aleje de mis hijos, que aparentemente, aunque parezca tarde, que no me rinda ante esas circunstancias. Señor, dame el discernimiento, Padre, para poder notar, para poder ver con claridad si están arrastrando un pecado del pasado. Y dame, Señor, la autoridad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para rechazar y para cortar toda maldición en tu nombre. Si oras así, mi amada hermana, mi amada sierva del Señor, el Señor oirá tu clamor. Amén, amén, ya estamos terminando. Aquí está. Entonces, hermanas amadas, espero que esta historia no solamente haya tocado tu corazón, sino que te lleve a actuar. Rispa, como les dije, no se resignó a pesar e incluso de tener a sus hijos allí fallecidos, sino que permaneció al lado de ellos para, para cerciorarse de que iban a ser enterrados con dignidad. El, la actuación de Rispa conmovió el corazón de Dios. Eso es lo que dice en este texto. Mire, en Segunda de Samuel, capítulo 21. Dice, acá está. Entonces Rispa se vistió con esa tela de silicio, se tendió sobre el peñasco y no dejó de proteger la vida de los chicos. Hermanas, ahí está el ejemplo de una madre que conmovió el corazón de un rey, que conmovió el corazón de Dios. Ese es nuestro llamado, a permanecer despiertas, a estar atentas, a ser madres que estamos constantemente perseverando en la oración. ¿Quieres ser una de ellas? Despierta, madre de oración, despierta, como se dijo a sí mismo Débora, porque nuestra nación necesita mujeres fieles que estén intercediendo constantemente por los hijos que se han alejado de Dios. Que el Señor las bendiga. Muchas gracias por haberse conectado, queridas hermanas. Este, esta reunión de hoy sobre RISPA va a quedar grabada allí en el Facebook para que la puedan compartir y también voy a pasarla por YouTube para que también lo pueda compartir con sus amigos, con sus amigas. Dios las bendiga. Gracias por haberse conectado. Alejandra, hola Alejandra, gracias. Dios las bendiga.